Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Guayaquil alberga a 3.645.483 habitantes, es decir, el 25% de la población ecuatoriana. Al igual que el resto del país, el acceso a la educación pública es gratuita hasta el tercer nivel de acuerdo al estipulado en el artículo 348 y ratificado en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política Nacional del Ecuador. Según el último censo poblacional realizado en el 2010 por el INEC, el 9% de la población menor de 15 años no culmina su educación, contribuyendo al desarrollo del analfabetismo que alcanzó la cifra del 6.8%. Este estudio mostró que la deserción educativa crece conforme se avanza y eso es preocupante en un país en vías de desarrollo. ¿Por qué desertan los estudiantes en los centros educativos? Han habido cambios últimamente, cambios muy importantes en el aspecto de la educación. Lamentablemente estos cambios a veces no son coherentes con la realidad de los países y estamos viviéndolo en el nuestro, por ejemplo. Son cambios que en vez de haber traído una secuencia lógica con resultados positivos, estamos viendo que es todo lo contrario. Y esto queda demostrado cuando los chicos entran a la universidad, cuyos rendimientos son bajísimos. Agustín García Mantilla señala que la realidad ha hecho que la educación viva una crisis permanente, que no solo es debida a la crisis de valores que afecta a la sociedad en general. Esta crisis ha influido directamente en el propio sentimiento de autoestima de muchos profesionales de la educación. Los profesores de todos los niveles educativos no universitarios a menudo han sido responsabilizados socialmente de muchos de los males que han afectado a la sociedad misma. La educomunicación debe levantarse en un espacio imprescindible para la adquisición de confrontación de conocimientos adquiridos desde un pensamiento crítico. Creer que la información y la comunicación generan por sí mismas conocimientos es el error habitual en el cual caemos. La educomunicación aspira a dotar a toda persona de las competencias expresivas imprescindibles para su normal desenvolvimiento comunicativo y para el desarrollo de su creatividad. Asimismo, ofrece los instrumentos para comprender la producción social de comunicación, saber valorar cómo funcionan las estructuras de poder, cuáles son las técnicas y los elementos expresivos que los medios manejan y poder apreciar los mensajes con suficiente distanciamiento crítico, minimizando los riesgos de manipulación. Yo creo que siempre hay que partir de la premisa, que eso es lo que siempre nos recordamos en este caso, es que las tecnologías son una herramienta, ¿no? Hay diversas formas de aprovechar estas herramientas para extender el alcance de los servicios educativos o de alguna manera mejorar o transformar la experiencia de educación tanto dentro como fuera del aula a través de estas herramientas, ¿no? Entonces, en cuanto a potencial, podemos ir analizando cada una de las plataformas y formas de contacto que existe actualmente y vamos a encontrar experiencias muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Internet, básicamente, que es quizás la herramienta que más gente la utiliza y aprovecha, estamos hablando que se pueden desarrollar tanto lo que son cursos multimedia, o se puede hacer un tema de capacitación a distancia, o aprendizaje de lenguas, o un tema también de aprendizaje para niños, utilizando esta red, ¿no? Si hablamos de computadoras, hay grandes experiencias en diferentes países, por ejemplo, de introducir laptops o tablets en el aula para que los niños mejoren la experiencia de aprendizaje, ¿no? Y de hecho se vuelven un poco más exigentes. El conocimiento es poder, el conocimiento instrumental, que es la tecnología, es poder igual. Al potencializarse mutuamente dentro de cierta visión compartida, tema de desarrollo, obviamente hace que este poder que viene por un lado de la educación y por otro lado de la tecnología se multipliquen, se potencialicen a efectos de ser mucho más eficiente y efectivo en sus propuestas, repito, en el marco de una visión conjunta, en el marco de un concepto de desarrollo que se da, por supuesto, teniendo como referencia la visión de la ciudad que compartimos todos. Es tan importante que ahora hay economías como India y otros países, Corea del Sur, Noruega un poco, que
basa su economía en la producción de contenidos digitales, en la producción de software, desarrollo, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos aquí camarón, tenemos petróleo, tenemos banano, etcétera, pero otros países que no tienen eso generan sus ingresos fundamentalmente basados en desarrollo tecnológico, o sea que las oportunidades son ilimitadas, el límite está en nuestra cabeza. Sí son útiles las herramientas que se tienen ahora. Ahora, el asunto es, ¿estamos de acuerdo a los tiempos? ¿Se está aprovechando de todos los medios que tenemos actualmente al alcance? En este caso, la educomunicación yo lo veo como el uso de herramientas que van a ser utilísimas en los jóvenes y en las generaciones actuales. Es decir, los chicos tienen acceso a todo esto. Aprendamos, los maestros, a utilizar todos estos recursos para que ellos tengan acceso al conocimiento, pero un conocimiento no rígido, un conocimiento acorde a la época, un conocimiento que no se quede en patrones muy establecidos, muy estáticos, sino que sean más bien dinámicos, como dinámicos en los momentos que estamos viviendo. Estamos viviendo en una sociedad que está cambiando y los medios son los que reflejan todos estos cambios. Aprovechémoslos, pero en el buen sentido de la palabra. La solución sería amalgamar todos estos conocimientos y, utilizando las técnicas actuales, hacer que el chico las vivencie. Esa es la maravilla de la enseñanza. Eso es lo que logra el verdadero maestro, hacer que el chico vivencie el conocimiento. Si antes los maestros eran, como se dice, maestros Wikipedia, que simplemente impartían conceptos en cada momento y la gente solo escuchaba, los alumnos escuchaban, ahora ya no pueden ser maestros Wikipedia porque los niños acceden a la Wikipedia directamente en su laptop. Entonces ya el rol de los maestros se vuelve algo más tipo motivacional. O sea, el maestro tiene que motivar e incentivar el aprendizaje en el aula de clase más allá de simplemente impartir conceptos. Siempre hay que considerar que las tecnologías son una herramienta. En el momento que se vuelven un centro de las cosas o un fin y no un medio, allí es cuando realmente las cosas se ponen difusas y los proyectos no salen adelante. En resumen, yo creo que el modelo ideal saldrá luego de un proceso en el que diversos actores, no solo el gobierno local, pueda identificar y definir una figura que funcione aquí, ¿no? Y que eventualmente vincule las tecnologías, ¿no? Hablar de educomunicación es considerar 3 puntos: educar para la comunicación y para el desarrollo del pensamiento crítico, darle prioridad a una educomunicación del siglo XXI, tratando el tema de la desinformación, y ver la necesidad de convertir a los medios como aliados, y la importancia que desarrollan los mismos dentro de este eje transversal que toca estos 3 puntos.